Ok, buenas tardes, mi nombre es Milena Vilés y con mi compañero Daniel Sánchez vamos a explicar el video número 3, que justamente corresponde a la aplicación de contadores para el control de velocidad. El ejemplo inicial que nos fue planteado era utilizar contadores para el control de velocidad de un ventilador. En este caso, a partir de lo aprendido durante ese video, pudimos aplicarlo a esa nueva parte que lo hicimos ahora como control de diferentes temperaturas para un aire acondicionado. En esta primera parte vamos a ver las diferentes redes que hemos creado para la programación del ladder de nuestra aplicación. Bueno, vamos a empezar enseñando un poco lo que son la tabla de variables para poder entender de qué se trata y cuáles hemos utilizado en nuestra programación. Ok, aquí tenemos diferentes valores como lo son encender y apagar, que son los respectivos para encender el aire acondicionado y para apagarlo. Tenemos aumentar y disminuir, eso forma parte de las variables que intervienen para nuestro contador. Ya vamos a explicar un poco más qué tipo de contador utilizamos y qué variables tiene este contador. Además, tenemos las diferentes temperaturas que hemos elegido. En este caso, elegimos 3 temperaturas. En el HMI, mi compañero va a mostrar cuáles son. Y tenemos las diferentes entradas digitales, las cuales definimos como D1, D2, D3 y D4, ya que vamos a darnos cuenta que para poder encender o apagar nuestro aire, o en nuestro control en este caso, y para poder definir cuál es la temperatura que nosotros queremos, vamos a hacer uso de estas entradas digitales. Además, tenemos dos variables que son detener aumentar y detener disminuir, que son las que nos van a apoyar en la parte de los límites de nuestro contador. Ahora sí nos vamos a dirigir a nuestro main para poder explicar esta programación. Recordamos que inicialmente nosotros tenemos dos partes, la parte de programación de la PLC y tenemos la parte de nuestra interfaz HMI. Para poder iniciar con la programación se escogió el respectivo PLC, en este caso vamos a utilizar un S7200 y las características correspondientes al mismo. Así que ahora sí, debemos entender que nuestras entradas digitales nos van a permitir, la primera entrada digital va a corresponder a la marcha o parada, es decir, al encendido o apagado de nuestro PLC. La segunda entrada digital corresponde a la inversión de giro, en este caso no necesitamos de la misma. Y por último, las entradas digitales 3 y 4 son las que nos van a ayudar en el control de la velocidad. ¿Cómo nos va a ayudar? Recordemos que si tenemos dos entradas digitales, en una tabla de verdad, estas van a corresponder a 00, 01, 10 y 11. De forma que, por defecto, vamos a tener 4 diferentes velocidades. En este caso, nosotros elegimos 3 de ellas para poder representar nuestra aplicación. Cuando tenemos nuestra primera entrada digital, esto va a corresponder justamente al encendido. Aquí tenemos como apagar y encender. Encenderlo tenemos como un contacto abierto. Con el momento que se active, este va cerrado y va a permitir el paso del mismo. Por ende, cuando la señal D1, que corresponde a la entrada digital 1, sea encendida, nuestro aire acondicionado va a ser encendido. Y cuando esto sea apagado, justamente quien se va a abrir va a ser el contacto de apagar, lo cual no va a permitir que sea encendido nuestro aire acondicionado y va a cortar ese circuito. En la segunda parte tenemos lo correspondiente a nuestro contador. En este caso, podemos observar al lado derecho las diferentes instrucciones o los diferentes tipos de bloques que nosotros podemos encontrar. Nosotros nos vamos a ubicar en la parte de Counter Operations. Se nos van a desplegar 3 opciones diferentes, es decir, 3 tipos de contadores. Tenemos un contador up, tenemos un contador down y tenemos un contador up and down, que es justamente el que nosotros utilizamos. Este bloque funcional corresponde a un contador ascendente y descendente, por eso sus siglas CTUD, Counter Up Down. Este va a empezar a contar siempre y cuando se produzca un flanco positivo en la entrada. La entrada es el valor correspondiente a CU. Y empieza a contar atrás cuando se produce un flanco positivo en CD, que es la que tenemos aquí abajo. Es decir, vamos a contar ascendentemente o aumentar nuestro contador cuando se active esta señal CU y vamos a contar de forma descendente cuando se active nuestra señal CB. El valor actual es el valor CB que tenemos aquí, por eso tenemos una variable llamada valor actual.
esta va a conservar el contaje actual que nosotros tengamos en ese momento. El valor de preselección es conocido como la variable PB. Este se va a comparar con nuestro valor actual para poder ejecutar una operación de ese contagio. Es decir, nosotros vamos a seguir contando, ya sea aumentar de forma ascendente o forma descendente, hasta que el valor actual del contador sea igual a este valor que nosotros definimos. ¿Eso para qué sirve? Justamente para que si nosotros elegimos un rango, yo que sé, contar hasta 5, nuestro contador no siga aumentando a pesar de que sea ingresada una señal de contador ascendente. Es decir, si nuestro valor límite al que queremos llegar es 3, nosotros puede seguir ingresando un flanco positivo en CU, que es justamente contador en up, contador ascendente. Pero como nosotros definimos un valor límite, que es el valor de preselección PB igual a 3, a pesar de que sean ingresados más flancos positivos, no va a aumentar el contador, sino que se va a detener ahí. Eso es lo que permite nuestro valor de preselección. De la misma manera, vamos a tener un valor límite de 0 para que nuestro contador no tenga valores negativos. Ese valor límite también lo definimos más abajo. Y bueno, ¿de qué depende nuestro contador up y nuestro contador down? Como podemos ver, depende de que nuestra entrada digital 1, que es la de encendido, tenga un flanco positivo, tenga un valor igual a 1 para que este contacto se cierre. Si yo quiero aumentar, es decir, la flecha hacia arriba, si aplazamos a aumentar, vamos a tener que este contacto se va a cerrar y va a seguir a menos que se active la señal de detener a aumentar. Y así mismo, en la parte de abajo tenemos que depende de nuestra señal de entrada, nuestra señal digital 1, depende de que el usuario o el operador aplaste la opción de disminuir y de que no haya sido activada la opción de detener disminuir. Y este valor actual es una variable que nosotros creamos para poder almacenar el valor de nuestro contador. Más abajo tenemos netamente las comparaciones. Como nosotros dijimos, el valor de temperatura que se ha escogido en el aire acondicionado va a depender de la cantidad de nuestro contador, de cuántos flancos positivos hayan sido ingresados. Si yo quiero la primera temperatura, voy a tener un flanco positivo, un clic en ascendente. Si yo quiero la segunda, 2 clics en ascendente, y si quiero la tercera, 3 clics en ascendente. Lo único que hacemos aquí es utilizar ahora nuestras herramientas de comparadores, también están aquí abajo. Tenemos Comparator Operations y tenemos diferentes operaciones. En este caso, utilizamos netamente la operación de igual a igual para decir que cuando nuestro valor actual, es decir, el valor de la cantidad de flancos positivos, sea igual a 1, vamos a coger la temperatura 2. La variable simplemente es para identificar en este caso, cuál es la temperatura escogida. Si mi valor actual es igual a 2, se va a escoger la temperatura 3. Y si mi valor actual es igual a 3, se va a escoger la temperatura 4. Así que una vez definido eso, vamos a poner los límites de nuestro contador. Ahora utilizamos asimismo en el bloque de Comparator Operations, pero vamos a utilizar mayor o igual o menor o igual. Aquí definimos los límites que va a tener nuestro contador. Nuestro contador no va a poder contar más de 3 ni menos de 0. Eso permite que tengamos 3 opciones o 4 opciones de nosotros definir una cuarta. Nosotros podríamos tener 3 o 4 variables y si quisiéramos tener más opciones de temperatura, simplemente cambiaríamos nuestro valor de preselección y cambiaríamos los límites que nosotros queremos detener nuestro contador. Si quisiéramos 5 opciones, cambiaríamos el valor de 3 por 5 y dejaríamos nuestro límite inferior en 0. Estas son las que se activan en la parte de nuestro contador CU y CD. Así que si recordamos eran los límites de nuestro contador. Y aquí finalmente, como dijimos, de las entradas digitales 2, no, sí, de las variables digitales 3 y 4, va a estar definido nuestra tabla de verdad para saber qué temperatura va a ser escogida. Vimos que podíamos tener opciones de 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. De forma que aquí tenemos que nuestra temperatura 2 va a ser escogida cuando D3, la entrada 3, sea igual a 1. Eso quiere decir que vamos a tener un 0, 1. Cuando 0, 1 sea escogido, temperatura 2 va a ser seleccionada. De la misma manera acá, cuando D2 tenga un valor de 1, nuestra temperatura 3 va a ser seleccionada. Y como la temperatura 4 es de valor 1, 1, eso va a decir que cuando ambas entradas, tanto D2 y D3, sean activadas, ambas tomen un valor de 1, la temperatura a seleccionar va a ser la temperatura 4.
Por eso pudimos haber puesto una nueva línea de programación para la temperatura 4 de la misma manera que lo hicimos con la temperatura 2 y la temperatura 3, activando ambas señales, pero la forma más óptima de hacerlo era utilizar la creación previa de temperatura 2 y temperatura 3 con las entradas digitales 2 y 3 con un enclavamiento en temperatura 4, que significa que cuando ambas sean activadas al mismo tiempo, la temperatura 4 va a ser la que sea escogida. Eso con respecto a la parte de nuestra programación. Así que a continuación, mi compañero va a explicar la interfaz HMI de nuestra programación. Yo comparto. Vamos a dirigirnos al HMI. Bueno, primero vamos a proceder a a cargar la PCB. Yo creo que lo tengo abierto. Déjenme dirigirme al HMI, ya tengo cargado el PLC. Vamos a abrirlo, nos dirigimos al HMI. Bueno, ahora aquí podemos ver la interfaz gráfica del HMI. Como ya es habitual para crear para estas interfaces, lo que tenemos son botones, en este caso son encender y apagar, junto a un respectivo indicador visual, el cual está a un costado. Cuando se encienda, cambiará de color su indicador visual y respectivamente cuando se presiona el botón de apagar, se va a activar un color rojo que indique que se ha activado este pulsador. Lo que tenemos aquí es prácticamente como si fuera el control para un aire acondicionado, que es nuestra aplicación. Como podemos darnos cuenta, en el medio tenemos como esas dos flechitas de que tenemos los controles remotos de los aire acondicionados para subir y bajar la temperatura. A un costado tenemos los rangos de temperatura que se han establecido. Como se mencionó, hay tres rangos, están para 16, 20 y 24 grados. Cada uno de estos círculos indicadores visuales está si nos vamos a sus propiedades, nos daremos cuenta que están relacionados o enlazadas con con las variables ya antes mencionadas en la programación ladder. De igual manera, las señales del control remoto también se encuentran enlazadas. Si lo que va a suceder aquí es cuando se presiona el botón de encender, lo que va a suceder es que vamos a variar el control remoto del aire acondicionado y en un inicio va a estar en 16 grados. Cuando yo vuelva a aplastar para subir la temperatura, irá hacia 20 grados. Si en caso de que yo desee bajar la temperatura, también ocurrirá. Y tendré que yo aplastar la flechita con un color medio verdecito que está ahí para bajar la temperatura. Y finalmente, si quiere llegar al tope, a la máxima temperatura por nuestro aire acondicionado, se presionará la flechita azul y para llegar a nuestra temperatura de 20%. Aquí ya no es compilado, ya cargado, quizás ahí se entienda mejor. Damos a encender, se activó su indicador visual. Nos damos cuenta que si presionamos la tecla, empieza la temperatura de nuestro aire acondicionado al 16%. ¿Qué sucedería si queremos aún enfriar más? Nos aplastamos nuestro control y nos damos cuenta que aumentó ahora a 20%, a 20 grados, a 20 grados. Si queremos aún la temperatura más fría, nos iríamos hacia los 24 grados y eso es presionando la flechita. Si queremos bajar la temperatura, como lo mencioné, presionamos y podemos ahí ya no tener tan fría la temperatura del ambiente. Ahora, ¿qué sucedería si damos si damos el botón de apagar? Una vez que se ha apagado, se enciende su indicador visual y nos damos cuenta que se queda ahí estancado se ha apagado y se quedará como que almacenada esa temperatura. Entonces, nos damos cuenta que aunque esté apagado y si presionamos la flecha de nuestro control remoto, sea para arriba o para abajo, no va a haber ningún cambio de temperatura. Entonces, la única opción para que nuestro aire vuelva a funcionar
es que quitamos el apagar, nos vamos, aplastamos el botón de encender, se activa el indicador visual y nuevamente con nuestro control remoto vamos a ir variando vamos a ir variando la temperatura. Ahora sí, nos regresamos a la pantallita a la pantallita del, exacto, ahí en esa pestaña. Nos damos cuenta de que eso para ese control remoto es una nueva librería. En esa librería, como ya lo mencioné, se encuentran enlazadas se encuentran enlazadas esas tipo botoneras como esas flechas a nuestras variables. Si nos vamos a propiedades, nos vamos a propiedades y esperamos un rato de carga, nos daremos cuenta ahí, como es habitual en los casos anteriores, nos vamos en eventos. Ahí nos damos cuenta que está en reset bit cuando es para soltar y en presionar en primera instancia. Ahí está para el set bit que es para que se active. Y eso ocurre tanto para la flecha, la flecha superior e inferior. En los indicadores visuales, de igual los círculos donde están las temperaturas, también si nos vamos a sus propiedades, nos daremos cuenta que se encuentran enlazadas con las respectivas variables que se mencionó al comienzo del video. Ahí está, cuando se activa cambiará de color y así en cada uno de los círculos va a ir variando eso. Entonces, para resumir, lo que se ha hecho aquí es un control para un aire acondicionado, como ya lo vimos en la simulación, cuando se encendió, moneamos en nuestro control remoto y va a ir y acorde a la elección del usuario, si quiere elevar la temperatura, presionará la flechita azul para elevar la temperatura del ambiente, en este caso el aire acondicionado, se enfriará más. Si quiere disminuir la temperatura, presionará la flecha opuesta. Y en caso de que desee ya apagar el aire acondicionado, dará el respectivo botón de apagar y ahí se apagará el aire. Y para volver a activar nuestro aire acondicionado, se desactivará el botón de apagar y se dará a encender y nuevamente se realiza la misma rutina que ya se mencionó previamente. Entonces, esta fue la aplicación con respecto a los contadores de parte de mi compañera Melanie y yo. Muchas gracias.